Soy Sor María Reina Gómez, de las Siervas de María, ministras de los enfermos. Te invito para que siga apoyando a este canal católico. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Que Dios le bendiga siempre. Hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Saludo, Toribio. Saludos, mis queridos hermanos. Dios le bendiga. Esperando, Padre, que este programa sea de bendición para usted y para nosotros también. Pues vamos a comenzar inmediatamente en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, Espíritu llena Santo, los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de su amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Toribio, Amén. vamos a comenzar el programa y el programa de hoy se titula Dios todo lo hizo bien. Dios no se equivoca nunca, Y Padre. entonces, si Dios todo lo hizo bien, entonces hay que buscar la causa de dónde viene el mal. Amén. Dice el libro de la sabiduría, Dios no hizo la muerte. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Dios no se alegra con eso, ¿verdad? Todo lo creó para que subsistieras. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno mortal. Dice, y aquí que viene lo bonito, Dios creó al hombre para que nunca muriera, Bendito sea Dios. porque lo hizo a su imagen y semejanza. Y entonces aquí viene la causa del mal. Más por envidia del diablo, entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. Dios no hizo al hombre para la ruina. Dios no hizo al hombre para que fracasara. Dios no hizo al hombre para que se lo llevara ya usted sabe quién. Amén. Usted ha oído gente que dice, a fulano se lo está llevando el malo, ¿verdad? Y entonces Dios no hizo al hombre para eso. Entonces, hay que entonces ver que Dios no es un Dios de maldad, sino es un Dios de bien. Dios, oigan bien, cuando uno ve el libro del Génesis y uno ve a Dios fajado, Dios trabajó duro, Toribio, en eso. Sí, sí. Dios trabajó duro. En la creación, ¿verdad? En la creación. ¿Y para qué Dios hizo todo lo que hizo? Para nosotros. Ahí denota que Dios nos ama y Dios nos quiere. Ahora, hay una cosa que se metió después, que se llama el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es aquello, y lo hemos dicho otra vez aquí, el pecado es aquello que Dios prohíbe porque es malo. El pecado es lo que Dios prohíbe porque Dios sabe que nos hace daño a nosotros. Amén. Y entonces por nosotros desobedecer a Dios, ahí es que tropezamos con la piedra, ¿verdad? Amén. Es decir, Dios nos traza a nosotros un camino que lleva derechito al cielo. Amén. Y ese camino, sí dice la palabra de Dios, es angosto. Implica sacrificio, ¿verdad? Pero nosotros, ese camino conduce derechito al cielo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros nos alejamos y dejamos ese camino bonito, hermoso y bello que Dios nos traza para meternos en fangales, Toribio, para meternos en enredadera, para meternos en cosas tan perniciosas. Y entonces ahí viene el fracaso. Viene el fracaso por la desobediencia a Dios. Aquí habíamos hablado otras veces de lo que es el sentido de la libertad humana. Cuando, por ejemplo, Dios es como los hijos suyos, por ejemplo.
Amén. ¿Usted tuvo sus hijos para qué? Usted pensó cuando tuvo sus hijos, yo voy a tener estos hijos para que a mis hijos se metan en droga, para que mis hijos se vuelvan callejeros, para que mis hijos vivan en la calle, para que mis hijos vivan fracasados. No. Usted no lo tuvo para eso. No. Y usted hizo lo posible por educarlo y enseñarle el camino bueno. Pero muchos padres de familia enseñándole el camino bueno a los hijos, entonces los hijos escogen el camino malo. Ahora, ¿qué hay detrás de todo eso? La libertad. ¿Qué es la libertad? Que esos hijos suyos, esos hijos de la gente, tienen la libertad. ¿Qué es la libertad? La capacidad de decisión de escoger un camino o escoger el otro camino. Adán y Eva tenían la libertad, la decisión, estaba en sus manos, de escoger el camino que Dios le mostró o el camino que el demonio le mostró. Amén. De tal manera que el aspecto de la libertad, lo que causa que el ser humano decida por el bien y por el mal, eso lo vemos nosotros hasta en la justicia. Es decir, cuando una gente mata a una persona, cuando una gente hace cosas malas a nivel social, ¿de qué lo privan, Toribio? De su libertad. Lo privan de la libertad. ¿Y para qué lo privan de la libertad? Para castigarlo. Bueno, y para que no siga haciendo lo malo. Para que no siga haciendo lo malo. De tal manera que solamente había una manera de que no existiera el mal en el mundo. ¿Cuál era esa manera? De que Dios nos hiciera a nosotros sin libertad. Sin libertad. De que Dios a cada uno nos pusiera una cuerda, un lazo, una cadena, o simplemente nos trancara. Amén. ¿Hubiésemos tenido nosotros la libertad de hacer el bien o hacer el mal? No. No. Imagínense que Dios dice, bueno, dentro de las cosas que Dios creara, hiciera una cárcel enorme donde cupiéramos todo. Y Dios dijo, para que ustedes no hagan nada malo durante su vida, lo vamos a meter en esa cárcel. Y de chiquito nos meten en la cárcel, ¿verdad? Cada uno ahí en su celda pequeño, y ahí no tenemos nosotros escapatoria. No podemos tomar ningún tipo de decisión. ¿Hubiese existido el mal? No. No. Entonces, el origen del mal en el mundo es nuestra libertad. Es decir, cuando una gente tiene un perro, supongo que usted es un perro Rottweiler o un perro de grande bravo, ¿cuál es la única garantía de que ese perro no muerda a una gente? Tenerlo amarrado. Tenerlo amarrado o trancado, ¿verdad? Trancado o amarrado. Pero si lo suelta, el perro hay peligro. Hay peligro, ¿verdad? Hay peligro. Entonces, aquí hay una cosa, que Dios a nosotros ni nos hizo presos ni nos hizo amarrados. Dios nos hizo libres para que nosotros, viviendo libremente, nos decidiéramos como a responder a ese amor de Dios. Dios que se ha fajado a amarnos tanto que nosotros también nos decidiéramos amar a Dios. Pero entonces nosotros decidimos otra cosa. Amén. Y ese es el origen del mal. El origen del mal es que nosotros somos libres y en nuestra libertad hemos decidido mal, porque nos hemos decidido por el pecado y por el mal, ¿verdad? Imagínense, ¿por qué si Dios existe, existe la guerra? Porque el hombre, ¿cómo? Porque el hombre toma su propia decisión. Decisiones libres, ¿verdad? Claro. Y en lugar de decidirse por la paz, se deciden por la guerra. Se decide por la guerra, ¿verdad? Sí. Simple y llanamente. Una persona, ahora que tantos jóvenes, miles de jóvenes están muriendo mensualmente por la droga, esos jóvenes tenían la libertad de vivir una vida religiosa, llevándose de los caminos de Dios en la iglesia, una vida espiritual, de oración, de hacer el bien, una vida sacramental, pero entonces el diablo le pintó que no, que lo peor es eso. Sígueme a mí, dice el demonio, y le caen atrás al demonio, y entonces, Toribio, ¿cuántos muchachos no solamente mueren, sino que usted aquí en Nueva York se monta en un tren, usted camina por la calle, y en las estaciones de los trenes, usted ve muchachos jovencitos como locos. Viviendo en la calle, viviendo desbaratado, ¿verdad? Durmiendo en la calle con los ratones, padre. Ajá. ¿Por qué, por ejemplo,
hay tantos muchachos huérfanos con los papás vivos. Es decir, que los papás lo abandonaron. Fue Dios que le dijo a ese buen mozo, mira, deja a tus hijos y deja a tu esposa y búscate otra. Fue Dios que le dijo o que le ordenó o dirigió la vida de esa persona para que abandonara la familia. No. O piense usted, Toribio, ¿cuánta gente en nuestros países latinos y allí en Santo Domingo también, y aquí en Nueva York también, en el mundo entero, que le dicen a una mujer enamorado, yo te amaré por toda la vida, yo te amaré por siempre? Y busque usted el periódico, Toribio, Amén. para que usted vea tanta violencia, tanta matanza. No, usted coge el periódico dominicano y es raro que no haya, que en tal parte el hombre, el esposo, ese esposo que le dijo a esa mujer que la amaba, te amaré por toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Entonces, después el hombre la mata. Entonces, ¿tiene Dios que ver con eso? Claro. Incluso, Toribio, hay una cosa que lo dice el libro de los Filipenses, San Pablo, en la carta de los Filipenses, hablando de los desórdenes naturales, ahora que vienen, que han habido terremotos, ciclones, tanto aguacero, inundaciones, esa cosa. Dice que el pecado del hombre corrompió incluso la naturaleza. La misma naturaleza. Wow. Es decir, el desorden del pecado del hombre fue una cosa tan horrenda que hasta la misma naturaleza llevó. Y de ahí vienen las cosas. Fue Dios está mandando unos terremotos y está mandando unos huracanes y todas las cosas. No, Dios no. Dios todo lo hizo bueno. Bueno. Todo se corrompió por el pecado. Todo se corrompió por el pecado. De tal manera, hermanas y hermanos, que aquí Dios lo aclara bien. Una cosa, el origen de todo es el pecado. Y no un pecado que cogió desapercibido a Adán y Eva, porque Dios le dijo claramente, eso no lo hagan. ¿Verdad? No es que ellos eran inocentes. No. Es decir, ¿y qué simboliza eso también? Que nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Por eso ustedes ven que la Biblia prohíbe la borrachera. ¿Y cuánta gente, Toribio, diariamente no fracasan borrachos? Amén. ¿Cuánta gente no están en la cárcel porque se decidieron mal? Amén. Decidieron muy mal. De tal manera que, uno como sacerdote, ay, Padre, Dios no me quiere porque ese hombre, mire, se emborracha y no maltrata y toda la cosa. ¿Y desde cuándo toma? ¿Es después que se casó? No, yo lo conocí así. Yo lo conocí borracho. Yo lo conocí. Incluso, Toribio, el noviazgo es una época de conocimiento. Sí. Una época de conocimiento. Pero ya no hay noviazgo. Ya no hay noviazgo. No. No conocemos a ella, mañana se estamos. Acabó y entonces la gente, nadie conoce a nadie, padre. Nos juntamos como quiera uno con el otro y a los 2 o 3 días está el hombre dándose cuenta de todos los defectos que tiene la pareja y la mujer viceversa también, ¿verdad que sí? Dándose cuenta de todos los errores que comete el hombre también, bendito sea. Ay, pero yo lo vi al principio que me quería mucho y yo lo veía tan amable y yo lo veía tan cariñoso y yo lo veía que me trataba como una reina, pero eso se fue a pique todo. Ya eso pasó todo. Vea, Toribio, a mí se me apareció una señora a la parroquia hablando de testimonio. Estamos en testimonio. Porque si vamos a dar testimonio, son testimonios, no es de eso. Caliente, padre, caliente, reales de ahora. Sí. No de lo viejo, de ahora, fresquecito. No de lo que hemos dicho 20 veces aquí. Que la gente, calla, eso lo oí yo. Me dice esa señora, mire, padre, yo tengo un deseo de encontrar ese hombre, mire, y coger una 45 y vaciarle la 45, es una pistola, y cuando esté en el piso, pasarle el carro por arriba. Pero una señora como una patología. Y digo yo, ¿y de qué usted está hablando? De un hombre un demonio que traje de Santo Domingo y me engañó y acabó conmigo. ¿Y usted sabía a qué se dedica esa señora? ¿A qué? Que donde ella oye que hay mujeres que fulana de tal que vive en Nueva York fue a Santo Domingo y conoció a un hombre y lo trae para acá.
Ah, pues ella visita a todas esas mujeres, diciéndole, no lo traiga. No lo traiga, no lo traiga. Dice que a mí me engañaron, dice ella. Yo me dedico. Y yo le pregunté, ¿y a usted no le aconsejaron cuando usted hizo eso también? Dice, sí, pero yo no me llevé. Yo no me llevé de nadie. Sí, no me llevé de nadie. ¿Y usted conocía algunos, Toribio, gente fracasada así? Yo conozco mucho. Sí, yo conozco mucho. Una cosa que yo voy a decir. Yo me formé, bendito sea el nombre santo del Señor, viendo que el hombre moría, que la mujer moría, que nosotros moríamos joven en alguna vez y que pasaban todas esas cosas. Y yo pensaba, bendito sea el nombre del Señor, Dios se lo llevó, bendito sea Dios. Pero después, con los años y con el tiempo, yo fui entendiendo que uno hace camino al andar, Padre. Sí. La mayoría de veces Dios no quiere la muerte tuya. La mayoría de veces Dios no quiere esa enfermedad. La mayoría de veces, bendito sea Dios, Dios no creó a nosotros para que nosotros fuéramos felices. Por eso Dios creó el sol, la luna, las estrellas, la tierra. Bendito sea el nombre santo del Señor. Por eso todo lo lindo y lo bello que existe en el mundo, Dios lo creó para ti y para mí, para que nosotros fuéramos felices. Pero en medio del camino del Señor, bendito sea Dios. Yo tenía una tía, Padre. Yo tenía una tía mía que era la hermana de mi mamá, bendito sea Dios. Y entonces ella me decía, Reino, vamos mañana, tú me llevas mañana al hospital de Los Ríos. Y yo le decía, sí, tía, yo te llevo, yo voy contigo mañana. Bueno, nos levantábamos y no íbamos temprano de los Jardines del Sur de allá, de al lado del seminario. Y no íbamos temprano, bendito sea el nombre del Señor. Y cogíamos para el 9, para allá, que estaba el hospital de Los Ríos. Bueno, y cuando íbamos allá, ella subía para arriba. Y cuando la chequeaban, bajaba corriendo, pero corriendo. Y me decía, Reino, era Reino que ella me decía, yo tengo el azúcar millón, Reino. Yo tengo esta azúcar altísima. Y entonces, bueno, decía, voy allá arriba que me van a poner insulina, Reino. Digo, pues está bien, tía, váyase. Yo lo espero aquí abajo. Y yo me quedaba ahí abajo. Bajaba mi tía, bendito sea el nombre del Señor. Y cuando bajaba que ya le ha inyectado muchísima insulina porque el azúcar estaba bien alta. Bueno, entonces decía, ya no podemos ir, Reino. Y entonces, bueno, salíamos afuera. Y cuando salíamos afuera, usted no sabe lo que pasaba. Afuera decía ella, Reino, aquí venden muchísimas cosas, pero yo lo que quiero es un chicharroncito de aquel que está allí. Íbamos y compraba, y ella compraba una libra de chicharrón. Y ella comenzaba a comer chicharrón, y yo también, pues yo era un muchacho. Y a mí me encantaba que ella desobedeciera a Dios de esa manera. Yo no sabía lo que ella estaba haciendo, porque yo era un niño inocente. Pero el caso es que yo me pregunto hoy en día, Padre, ¿cuánta clase de comida había ahí afuera en ese lugar? Y ella, ¿cuál decisión tomaba? La decisión de que la muerte le llegara más rápido. Bendito sea el nombre del Señor. Enfermó muy pronto, bendito sea Dios. Muy pronto enfermó, que ya no tuvo cura, bendito sea Dios. Y mi tía murió como a los 69 o a los 70 años. No duró más de ahí. Pero ahora, mi pregunta es, ¿tú te crees que Dios quería que ella muriera así de esa edad? No, Dios quería larga vida para ella, pero las malas decisiones que nosotros tomamos, bendito sea el nombre del Señor, son las decisiones que nos llevan a nosotros casi siempre hacia la muerte, bendito sea Dios, hacia la enfermedad, hacia la tristeza, hacia el dolor. Las mismas decisiones que nosotros tomamos son las que nos llenan a nosotros de amargura y de tristeza nuestro corazón, en vez de estar lleno de alegría y de gozo. Mi hija, Padre, mi hija Elizabeth, ¿verdad que sí? Mi hija estudiaba en Long Island y ella sacaba buena nota siempre en la universidad. Entonces ya tenía un carrito, que ella iba y venía de allá de Long Island, bendito sea Dios. Y yo quería, si yo hubiese podido comprarle un helicóptero, yo se lo compro, para que ella fuera en el helicóptero y viniera en el helicóptero. Ahora, yo tampoco quería que ella sacara 100 cuando tuviera un examen.
Yo quería que mi hija sacara 150, bendito sea el nombre del Señor. ¿Pero por qué? Porque dice la palabra de Dios que si nosotros que somos malos sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más el Señor que los dio su vida por nosotros y que si fuera necesario volvería a darlo otra vez, bendito sea Dios. Así es. Dios siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Son las malas decisiones que nosotros tomamos las que nos llevan a nosotros, bendito sea Dios. Y hay que decir una cosa, Toribio, yo estoy convencido que Dios a cada persona le pone una fecha de muerte, pero con nosotros, con nuestras actitudes, a veces adelantamos la muerte. Claro. O la atrasamos también. Claro. ¿Verdad? Claro. Entonces, dice el libro de Deuteronomio 12, en el versículo 28, escucha y observa todas las cosas que te mando, dice Dios. Amén. Y siempre te irá bien. Amén. A ti y a tus hijos te irá bien. Amén. Porque, oigan una cosa, aquí es que uno se lleva la familia entre las uñas, como diría un amigo mío, obispo, ¿verdad? Si tú obedeces todas las cosas que yo te mando, dice Dios, siempre te irá bien a ti y a quién más. Y a tu descendencia. Y a tus hijos, Y a porque tu familia. usted ve una familia viviendo en la presencia de Dios, Toribio. Una familia unida en la iglesia, una familia que se junta para orar, unos hijos obedientes, un papá que es un testimonio que cuando habla es un trueno que se escucha y se obedece porque tiene una autoridad en su testimonio. En su testimonio Es de decir, vida. sí, que en su comportamiento. Porque una cosa es cuando un papá malviviente, que los hijos dicen, ay, mira quién habla. Sí, Pero sí. cuando un papá es firme, una mamá, ¿verdad? Los hijos escuchan. Entonces dice, te irá bien a ti y a tus hijos también. Porque lo otro, ¿qué quiere decir lo otro? Que cuando el papá es desobediente, Amén. en la desobediencia también se lleva a los Se hijos. lleva a los hijos. Esos hijos, una familia que vive un infierno, porque no tienen esa actitud de caminar en los caminos de Dios. Entonces, si tú obedeces y escuchas y observas y haces las cosas que yo te mando, te irá bien a ti y a tus hijos, a los hijos después de ti, por hacer lo que es bueno y correcto a los ojos de Dios. Bendito sea. Es decir, y no es que nosotros estamos beneficiando a Dios. Yo me porto bien, hago lo que Dios me manda, pues entonces yo estoy beneficiando a Dios. No, sé yo, ¿verdad? Nosotros, mis queridos hermanos, realmente no tenemos nada que darle a Dios, bendito sea el nombre santo del Señor. Todo lo que Dios nos enseña en nuestra vida, toda esa cosa buena que pasa en nuestra vida, o la corrección de Dios, la permite Dios para que nosotros aprendamos a vivir. Dios quiere, bendito sea Dios, educarnos. Dios quiere enseñarnos el camino. Dios quiere enseñarnos la luz. Bendito sea el nombre santo del Señor. Pero la libertad, las malas decisiones, bendito sea Dios, son lo que nos conllevan a nosotros a equivocarnos, a cometer pecado, a salirnos del camino que Dios tiene, de la felicidad que Dios tiene para nosotros, para escoger, bendito sea Dios, las cosas que nos hacen infelices a nosotros, bendito sea Usted sabe, el nombre del Señor. Dice, pero ten cuidado, no sea que esa gente que viven en el pecado sigan siendo para ti una trampa después que las hayas destruido. Es decir, después que tú hayas destruido el mal en ti, no vuelva para atrás. No mire a los dioses ni pregunte por ello. Es decir, no vuelva al mal, como dice la palabra de Dios. Es una expresión feísima, Toribio. Dice, no sea como el perro que vuelve a comerse su propio vómito. Yo recuerdo un señor que era un señor que él era alcohólico, ¿verdad? Y entonces, Toribio, oiga bien, ¿qué pasó? Ese hombre dejó el alcohol en Alcohólicos Anónimos y daba unos testimonios y todas las cosas. Y después volvió a beber alcohol. Y decía él bebiendo alcohol, tanto tiempo que yo perdí, di que sin beber. Toribio no duró nada vivo, se murió ese hombre.
Claro. Se buscó su propia muerte. Pero mire, Toribio, debe ponerle 2 ejemplos de la parroquia donde yo estoy, en la parroquia San Ágata. Hay una señora que se llama Marta, que cumplió 80 años de vida. 80 años. Y lo celebramos allá en la parroquia. Yo le celebré una misa. Una señora tan bella, tan linda a sus 80 años. Y no solamente bella y linda físicamente. Porque una gente, Toribio, oiga, ¿qué pasa? Cuando la gente vive en la presencia de Dios, hasta Dios le quita los años y se ve Amén, joven. amén. ¿Usted siente que Dios le quita los años? Sí, sí. Yo estaba listo, hacía como 25, 24 años. Yo estaba más viejo que ahora. Ajá. Sí. Hace 25 años usted estaba más viejo que ahora. Sí, es increíble que yo diga esto porque tal vez ustedes no lo pueden creer, pero la gente que me conoce a mí me decía, wow, pero tú te has rejuvenecido, bendito sea Dios, porque tú estabas acabado. Yo me recuerdo que yo estaba bajado, Padre, y lo trasnocho, el no dormir, la falta de sueño, la falta de paz. El desorden. El desorden que yo tenía en mi vida me tenía ¿Usted acabado. estaba más acabado que ahora? Sí, sí. Si se viera una foto que yo tengo aquí de mi teléfono, yo joven con mi esposa, yo estaba más acabado que ahora. Más acabado. Más acabado, mucho más acabado que ahora. Yo tenía mi pelo, yo tenía toda mi cosa, pero se me veía maltratado, acabado, bendito sea el nombre, por la mala vida que yo mismo me daba, bendito sea Dios. ¿Cuántos años de vida quiere darme Dios? ¿100? ¿Cuánta felicidad tenía Dios para mí? Toda, pero yo escogí el mal camino. Y déjame decirte una cosa a ti, porque es bueno decir esto siempre. Yo sufrí mucho, bendito sea Dios. Ajá. Yo sufrí mucho en medio de la droga, en medio del alcohol, en medio de la vida loca, en medio de la música, en medio de la bebida alcohólica, en medio de las mujeres. Yo sufrí mucho, bendito sea el nombre del Señor Padre. Lo que yo creía que era un gozo en mi vida, lo que yo creía que era la felicidad de mi vida, bendito sea Dios, me llenó el corazón de un sufrimiento que yo no se lo deseo a nadie. Así es la vida, así es la vida. Es decir, usted ha experimentado esa dimensión del infierno del pecado y la gloria de la gracia. Y la gloria de la gracia, y la gloria de la gracia. Y qué distinto es que cuando Dios tocó mi vida, cuando Dios entró a mi corazón, cuando Dios llenó ese vacío grandísimo que yo tenía en mi corazón, yo caminaba con mi esposa, yo eso lo he dicho muchas veces, pero son testimonios que concuerdan con lo que acabo de decir. Y me decía mi esposa, pero ¿de qué que tú te ríes? Y era una felicidad tan grande que yo sentía en mi corazón que yo me reía solo y me río solo todavía. A eso le iba a preguntar, porque usted sea. dice como que eso era antes. Sí. Usted todavía... Míreme una cosa, dígame una cosa. ¿Usted se siente contento o se siente triste? No, yo me siento contento, bendito ¿Y sea por qué? el nombre. Porque Dios está conmigo y es una cosa que uno quiere explicarla con palabras, pero es una alegría que le sale a uno del corazón, bendito sea el nombre del Señor, que uno no le entiende, que uno está como si uno estuviera borracho, como decían de los discípulos, pero es una alegría que solamente esto está borracho, mira sí, la risotá y la alegría que se le ve. Sí. ¿Y cómo vamos a estar borrachos si son las 9 de la mañana? Pero la gente que no conoce esto, bendito sea Dios, que esto no se puede explicar con palabras. Esto solamente se puede explicar viviéndolo, bendito sea el nombre del Señor. La gente que no conoce esto se confunde. Inclusive yo he escuchado personas que hablan de problemas, y cuando hablan de problemas, bueno, pues uno se ríe, y cuando uno se ríe le dicen a uno, pero ven acá, pues tú eres sinvergüenza o qué es lo que pasa, ¿por qué te estamos hablando de Dios problemas? Pero es que cuando uno tiene a Dios, Dios es más grande que el problema. Es más grande que el problema. Amén. Pero mire, esa doña Marta que cumplió 80 años, esa señora, una alegría, una felicidad, una cosa. Con los 80 años. Con los 80 años, pero es que no era ese día. Es una mujer que vive contenta, Que siempre una tiene mujer esa que vive alegría. feliz. Que yo le voy a decir una cosa, difícilmente uno encontrar esa alegría en mujeres que se han operado. No. O mujeres que son influencers, mujeres que salen, que son famosas, aquello que cosa. Cuando uno se mete a ver la vida de los artistas, de esta gente que son ídolos y que la gente los sigue, cuántas cosas,
uno lo que ve es un infierno. Sin embargo, esta mujer con una alegría, una felicidad, Toribio, que no se ve ni siquiera, porque usted ve a la muchachita de ahora y los muchachos de ahora. Yo recuerdo el año pasado que yo estaba aquí en Bless Sacrament y el padre Luis se esforzó para conseguir juguetes para todos los niños y habían en la capillita estaba lleno de juguetes para los muchachos y la sacristía llena de juguetes para las muchachas. Y terminada la misa, y yo contento porque sí, había juguetes para todo. Había juguetes para todo. Toribio, y cuando van, llamamos a los muchachos después de la misa, y yo contento llamándolos, y los muchachos así de guañangados. Sí, sí. Que parecían como jicotea, no que parecían como pavos, una cosa terrible. Y cuando iban a los juguetes, iban así como con como arrastrándose, y veían todas las cosas, sin motivación, Toribio, para nada, sin alegría, sin vida. Muerto en vida. Usted ve a los muchachos de ahora, que incluso usted le va a dar la mano a un muchacho y le presenta la mano de guañanga, así, que ni siquiera actitud para saludar. Esa viejita que cumplió 80 años, que yo digo viejita, pero usted la ve ya parece de 60. Parece joven. Pero la alegría de ella es una trayectoria de fe, una trayectoria de iglesia, una trayectoria de haber caminado toda su vida desde su nacimiento en los caminos de Dios. De haber vivido eso en el hogar, en su matrimonio, en su familia. El otro es Abelino, que Abelino es un señor que vive aquí, ¿verdad? Que tenían como 12 o 14 hijos, no sé cuántos muchachos. Y oiga, uno ver ese viejito como, él tiene como más de 95 años, Toribio, creo que son 97. Pero usted lo ve ahí, usted habla con ese hombre. Y ese hombre no es una gente como que manifieste, que hay gente que son como muy expresivos. Uh-huh. Él, aún siendo medio ensimismado, ese hombre es una alegría. Y ese hombre en la iglesia, usted le ve ese rostro de felicidad y de alegría. Es decir, una vida vivida en Cristo. En Cristo. Y yo tengo otro amigo llamado Tatoño Espinal, que vive en la 46 allá, entre la cuarta y la quinta. Y ese viejito, con más de 90 años que tiene, hasta el otro día estaba trabajando, y él limpiando una iglesia, y ese hombre, una alegría, una felicidad. Usted lo ve, yo difícilmente, no hay joven que brinque más que ese, y más alegre que eso, y todo es una risa y toda una felicidad. La vida hermosa, Toribio, que la vida, la alegría, la felicidad y todo lo da Dios. Todo la alegría que yo a mí, eso lo he dicho muchas veces, cuando yo termino la misa los domingos, que salgo afuera a saludar a la gente, la alegría que yo veo en el rostro de la gente al salir de misa, al comulgar, a estar lleno de Dios, Toribio, eso usted no lo ve en ninguna parte. En ningún lado. En ningún lado. En ningún lado. En ningún lado. Entonces, dice el Señor, tú observarás todo lo que yo te prescribo sin quitar ni añadir nada. Es decir, no se puede quitar ni añadir nada a las cosas que Dios nos enseñó a través de la Biblia. No es que ahora que el matrimonio Dios lo dejó con un hombre y otra una mujer, y que ahora que fulano, que es un jefe y que yo qué cosa. No, que vamos a bendecir hombre con hombre y con mujeres. Eso no se puede, eso es pecado. Eso es pecado. Eso es pecado. Eso es pecado. El pecado es pecado, ¿verdad? Eso no es cuestión de que, porque fulano dijo no. Y que los tiempos. No. Porque Jesucristo no es de tiempo. No. Es de ayer, el eterno mañana y siempre. Sí, es el mismo. Jesucristo, y como decía San Agustín, Jesucristo es la eterna novedad. Entonces, no se le puede quitar ni añadir nada. Y entonces, cuando uno ve, y como decía el Papa Benedicto XVI, dice, para tú ver el daño que hace el pecado y para ver la alegría que produce Jesucristo en la vida humana, dice, tú no tienes que irte a una universidad a estudiar 10 años a ver si es verdad o son mentiras. ¿Qué hay que hacer? Mirar a nuestro alrededor. Mira a la gente que vive en Dios y mira a la gente que vive sin Dios, Toribio. Vaya a una casa donde se reza, donde se viven los sacramentos, donde hay Dios presente, la gracia de Dios vibrante en esa familia. Y usted no va a ver lo mismo en una familia donde viven como chivos sin ley, viven en el desorden del pecado.
No es lo mismo, Toribio. No es lo mismo. Es totalmente distinto. Una cosa importante, el pecado trae lo que está de moda hoy en día, y es la depresión. La depresión. Uh-huh. ¿Y por qué viene la depresión? Porque hay una mujer, bendito sea el nombre santo del Señor, que quizá tiene la barriga grande, o quizá, yo no sé, o quiere cambiarse la nariz, o quiere cambiarse la boca, y va y se hace una lipo, bendito sea el nombre santo del Señor. Pero ¿por qué esa mujer hace eso? Porque ella siente en su corazón que cuando ella se haga eso, ella va a sentir mucha felicidad. Amén. Uh-huh. Amén. Va a ser muy feliz, bendito sea Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la mujer va y hace eso, bendito sea Dios. Y después que se hace eso, ahora la felicidad está más lejos, porque se siente igual, se siente más vacía, bendito sea el nombre del Señor. Estoy poniendo simplemente ese ejemplo, bendito sea Dios, de la mujer, que no quiero hablar de esa cosa, bendito sea Dios, pero estoy poniendo ese ejemplo. Entonces, eso mismo pasa con el pecado, bendito sea Dios. Dice el Padre que cuando la gente sale de la iglesia, la gente tiene una felicidad muy grande, bendito sea Dios, pero es lo contrario cuando uno va a una fiesta. Porque cuando uno va a una fiesta, mi hermano, comienzan, y yo lo he vivido, porque yo puedo hablar de esto, porque yo soy un testimonio vivo de esto. Uno entra alegre, bendito sea Dios, pero comienzan esta bachata, que se me fue y me dejó, que se me fue con el otro, que se me fue, el otro te está mirando más de la otra mesa. Traicionera, el otro te está mirando más de la otra mesa, el otro te está haciendo... De ahí todo el mundo sale peleando. Uh-huh. De ahí todo el mundo sale lleno de tristeza, de amargura. Ahí es que se toman las decisiones de decir: yo voy a hacerle daño a fulana, yo voy a hacerle daño a fulano. Bendito sea el nombre santo del Señor. Porque cuando ligamos todas esas cosas y viene la amargura a nuestra vida. ¿Pero por qué viene la amargura? Porque yo pensaba que cuando yo me jaltara de romo, yo iba a ser el hombre más feliz del mundo. Pero entonces el corazón se pone más triste, el corazón se siente más vacío. Eso es igual también que el hombre que trabaja de día y de noche, bendito sea Dios, para conseguir metas en la vida. Metas. Uno tiene una meta, una casa, después tú tienes otra meta, un carro, después tú tienes otra meta, otra cosa, bendito sea Dios. Y por eso es que no volvemos a veces adictos al dinero, adictos a toda la cosa de la vida. Pero ¿por qué, hermano Toribio? Porque no encontramos la felicidad, no encontramos llenar el corazón. Nosotros soñamos. Yo soñaba cuando chiquito, padre. Uh-huh. Padre, yo vivía descalzo, y yo me levantaba y tiraba los pies al piso, bendito sea Dios, porque yo no tenía zapatos, había poca comida, bendito sea el nombre santo del Señor. Que aunque yo soñaba con tener muchos zapatos, con tener mucha comida, con tener algo en la vida, después no tenía casa y soñaba con tener un techo, bendito sea, pero todas esas cosas fueron llegando y el corazón se quedaba como si no fuera con ellos, bendito, porque el único que da la alegría es hacer la voluntad de Dios y es vivir en Cristo. Y ahí es que entra el nombre del Señor. Ahí es que entra el engaño. ¿Por qué? Porque todo el mundo que tiene en su corazón deseo de felicidad, deseo de alegría. ¿Y qué sucede? Que lo primero es descartar que en Dios hay felicidad y alegría. Eso es lo que son amargados. Son amargados. Entonces, ¿qué sucede? Que se aprovecha ese deseo de felicidad a nivel mercadológico. Sí. Y por eso tú ves, yo me acuerdo cuando uno era pequeño, que uno empezó a ver televisión, que uno tenía 14 años. Yo vi televisión a los 14 años, cuando no lo había visto hasta entonces. Yo tampoco vi. Y entonces uno veía una gente fumando. Sí. Y ese hombre hablaba de felicidad. ¿Qué felicidad con este cigarrillo? Y este hombre orgulloso. Sí. Y entonces la gente creía, pues entonces la felicidad está en ese cigarrillo. Sí. O si no, a tu papá feliz, a tu madre feliz, cómprale un regalo en tal parte. Oye, eso. Ajá. Y entonces, hablábamos el otro día que los libros en los años 80, la gente deseosa de felicidad. Y tú el que quería hacer dinero del libro,
le ponía la palabra felicidad. Felicidad. Cómo conseguir la felicidad, dónde buscar la felicidad, qué hacer para que tú seas feliz, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que se comercializó tanto y se ha comercializado tanto la palabra felicidad, que hasta la gente borracho, tú ves la gente borracho y se presentan todas esas mujeres con poca ropa y hombres, ya tú sabes, y entonces la gente cree que en ese mundo está la felicidad, la gente le catra eso y lo que consigue es Toribio, no es felicidad. Dígale que me pregunten a mí, Ajá. que me pregunten a mí, que ese corazón mío tenía un sufrimiento que yo no encontraba ni con quién hablar en ese mundo, porque en ese mundo tú tienes que aparentar lo que tú no eres, porque figúrate, tú le comienzas a hablar a esos amigos y a esas amigas de bebida tuya del mundo que tú tienes problemas, que tú y es para que te desacrediten en el mundo entero, bendito sea. Se volvió loco Toribio, ustedes saben que hay una noticia ahora fresquecita. Sí, ¿y cuál es? Toribio está loco. Está loco, ese tipo le manda hablando, de que sé yo qué, de esto, de lo otro. ¿Por qué razón? Porque uno está perdido, bendito sea Dios, buscando la felicidad donde la felicidad no está, Padre. Y si uno va a la palabra de Dios, primeramente, la base de que te vaya bien, y eso no lo dice el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, si así lo hace, te irá bien. Y Mateo 6:33 dice, señores, si ustedes quieren ser felices, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. No, que yo sé, que yo soy inteligente. Olvídate de eso y busca en Dios. Éxodo 15:2 dice, el Señor es mi fuerza y mi salvación. ¿A quién temeré? Amén. Así dice todo el que ha vivido esa vida de rectitud, esa vida de la iglesia. ¿A quién temer? ¿A quién voy a temer? ¿Verdad? ¿Quién me hará temblar? Pero el Salmo 27 dice tan bonitamente, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Y si vamos a Romanos 15:13 dice, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo en ustedes. Y dice Deuteronomio, porque el Señor tu Dios está contigo. Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Es decir, si buscamos en Dios y nos dejamos ayudar por Dios, ¿cuál es el problema de hoy? Que a Dios lo barremos, a Dios le damos patada, a Dios lo sacamos a palo, ¿verdad? Porque no queremos a Dios. Y eso cada vez crece más en el mundo de hoy y cada vez más violencia, cada vez más guerra, cada vez más suicidio, cada vez más depresión, cada vez más drogadicción, cada vez el ser humano peor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos olvidamos de Dios. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. No nos apartemos de Él. Aun si voy por valles tenebrosos, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sostienen, ¿verdad? Busquen al Señor, Salmo 34, y busqué al Señor y me respondió y me libró de todas mis ansias. Usted puede decir lo mismo. Amén. Busqué al Señor y me respondió, liberó. ¿verdad? Lo mismo le pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelvan y se llenen del Espíritu Santo, ¿cómo estarán? Muy contentos, ¿verdad? Entonces, hermanas y hermanos, Salmo 118, este es el día en que el Señor actuó. Llenémonos de alegría y de su gozo. Me has dado a conocer la senda de la vida, dice el Salmo 16. Me llenarás de alegría en tu presencia, de dicha eterna a tu derecha. Señores, Toribio, ¿qué es lo que nos dicen al final? Que la alegría solamente está en Dios. Yo quiero decir algo. Vea, faltan 5 minutos. Yo tengo ¿cómo diríamos? Tenemos que ser honestos, un pequeño problema. Y es que yo quiero entregarle más mi vida a Dios. Y le estoy pidiendo a Dios de día y de noche esto. ¿Por qué? Pero ¿por qué yo quiero hacer esto?
porque en Dios es que está todo, bendito sea el nombre santo del Señor. En Dios es que yo lo tengo todo, mi querido hermano. Y quiero decir esto porque muchos de nosotros... Lo que usted vaya a decir, digo, lo que usted está patinando. Muchos de nosotros, la gente de la iglesia, todavía tenemos sueños con la cosa del mundo. Todavía vivimos pensando en la cosa del mundo. Todavía vivimos pensando que vamos a ser felices con la cosa de este mundo, bendito sea Dios. Y yo quiero decirte algo hoy. El único que te puede llenar tu corazón, el único que puede realizar todos esos sueños que tú tienes, se llama Jesucristo, bendito sea Dios. ¿Y cómo lo conseguimos, hermano Toribio? Entregándonos por completo, bendito sea el nombre del Señor, entregándole nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser al Señor. Y no nos llevemos de lo que dice la gente. Pero este es un fanático. Yo quisiera ser, bendito sea el nombre santo del Señor, un fanático de Cristo, bendito sea el nombre del Señor. Déjeme complementar eso con la palabra de Dios. Amén. Con lo que dice Jesús. Vengan a mí los que estén cansados y agobiados, y yo les aliviaré. Amén. La gente, psicólogo, psiquiatra, para allí, para aquí, ahora que se pone de moda que otro engaño es el estrés. Todo el mundo está estresado. Amén. ¿Y cuál es el remedio del estrés? La tienda, la compradera, el sí. consumismo, el materialismo, el sexo desenfrenado, la droga, el fentanilo, la marihuana, la cocaína. Y como la gente ha apartado su esperanza de Dios, la gente se vuelve bruta. Sí. Y oye toda esa cosa y le caen atrás toda esa cosa, Toribio. Y usted sabe cómo termina. El Salmo 34 dice, prueben, gusten y vean qué bueno es el Señor. Amén. Vengan a los brazos de Dios. Dure 6 meses o 1 año viviendo los sacramentos, viviendo en la presencia de Dios. Vaya a misa todos los domingos. Rece el rosario todos los días en su casa. Lea la palabra diaria en su casa. Aliméntese con el alimento espiritual que nos da Dios. Y experimentemos cosas, porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible, Toribio. De tal manera que la gente, Toribio, es una cosa terrible. Y cómo el ser humano, Toribio, vacío, cuando se vacía de Dios, el ser humano es como los puercos, que lo que le gusta es la basura. Usted oye el tipo de música que le gusta a la gente, el tipo de tatuaje, enseñando los calzoncillos, cosa más bonita eso, Toribio. Cosa fea, asquerosa y sucia, ¿verdad? Fea, incluso ahora en la televisión y en las redes, unos muñequitos y una cosa, y la gente, bueno, como el puerco, ¿verdad? Josando entre el lodo, cuando Dios nos da una esperanza tan hermosa y bella. Buscando felicidad donde no hay donde felicidad, no lo hay, ¿verdad? Padre, donde solamente hay amargura, donde solamente hay depresión, donde solamente hay sufrimiento, bendito sea. Porque déjame decirte que al final de la jornada terminamos sufriendo muchísimo, bendito sea Dios. Padre, un saludo a nuestra hermana Jacqueline, a las 2 Jacqueline que estaban allá junto con nosotros el lunes, era, padre, que estaba. ¿Pero a dónde? Nosotros en la Quinta Avenida, bendito sea Dios, a las 2 Yaques que estaban allá donde Rita. No un me saludo diga. a ustedes, mis hermanas, bendito sea Dios, que siempre ven este programa y el padre quería saludar a alguien también. ¿A quién? Yo no sé, usted que sabe. ¿Usted quiere que yo lo salude a usted? No, la gente de allá de los Limones, la Toribio, gente que no pero ve vea, siempre. yo me recorté igual que usted, Toribio. Ahora tengo yo el caco. No. Yo nada más lo estoy mirando a usted. Y yo digo, bueno, ya si el padre no se puede reír de mí, ahora tenemos el casco pelado los dos, bendito sea el nombre del Señor. Y Juan también se recortó así, padre. También. Sí, Juan tiene el casco pelado. No, un saludo a todos nuestros hermanos, nuestros compañeros. Un saludo allí en el centro, padre, a Yulisa, a nuestro hermano Príamo, a Bruno y a toda esa gente que trabajan con los muchachos. Bendito voy sea a terminar Dios. con un testimonio para decirle que nunca es tarde. Había un viejito de casi 100 años que vivía frente a la parroquia en Cebicos y era el hombre más enemigo de la iglesia y de los sacerdotes. El hombre que más feo hablaba de la iglesia y los sacerdotes era él, los hijos pastores y en la iglesia evangélica, su esposa, una santa mujer católica. Un día estando yo en la parroquia con el padre Dadrin Félix, que está en Tenaria ahora, estoy dando un nombre para que, si quieren, pregunten. Va la señora y dice, padre, hay un milagro grande.
mi esposo está muy enfermo y está llamando al sacerdote. Digo yo, ese hombre que ha hablado tanto mal de los sacerdotes y de la iglesia, que está llamando al sacerdote, dice sí. Y mi hijo, que es pastor de una iglesia, se puso un vestido mío y se hizo pasar por sacerdote, pero él no le creyó. Ay, bien, Y cuando yo fui con el padre Dadrin Félix, dice, ¿qué es lo que usted necesita? Yo quiero un sacerdote, yo quiero el padre para confesarme. Y hay una pastora al lado de él que no le pierde ni pie ni pisar. Y dice la pastora, cuando la gente está así como él, que piden el padre, es el padre del cielo. Y le pregunta el padre Dadrin, ¿qué padre que usted quiere? Dice, el padre de la iglesia para confesarme. Bendito sea Dios. Y dice el padre, pues hágase de aquí, le dice a la pastora. Y dice la pastora, no, yo me quedo aquí porque yo puedo ir. Y la ve Dadrin así, le dice, ¿usted quiere que la saque o usted sale? O te va a salir Y sola. cuando ella oyó, y el hombre se confesó, recibió los sacramentos y murió Y esa murió misma noche. en la paz del Señor. Ese mismo día en la noche murió ese señor. Qué bueno. Y murió arrepentido. Qué bueno, bien. de Toda la una vida casa. de desastre, pero terminó bien. Terminó Reconoció a Dios en los sacramentos y en la iglesia. Que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor les colme de sus bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios le bendiga.